Yo soy el padre Esteban Díaz, pertenezco al Patriarcado de Rumania, a la Metropolía Ortodoxa Rumana de las dos Américas, con sede en Chicago. Y nuestro padre metropolita y arzobispo es Nicolai Ondrea. En Barranquilla apenas vamos a cumplir un año. Esta es una misión que ya va a cumplir 5 años, pero bajo la jurisdicción del Patriarcado de Rumania 1. Nuestra función principal para nosotros es venir en un primer momento por nuestros fieles ortodoxos que ya existen en esta ciudad de varios países, y en un segundo momento también para mostrar la belleza del cristianismo más antiguo que conoce la cristiandad en general, porque muchas veces se ha tergiversado la misma esencia del cristianismo de sus orígenes. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Después del día de Pentecostés, una de las primeras cosas que empezaron a hacer los discípulos fue la fracción del pan, que después se convirtió en la divina liturgia o la misa. Dicho de otra manera, la primera obra del Espíritu Santo en la iglesia es la Eucaristía, término que exactamente lo va a usar San Ignacio de Antioquía para decir la acción de gracias. Entonces, mire la frase que voy a decir: no existe cristianismo si no hay divina liturgia, porque en torno a ella nació todo. En la Iglesia Ortodoxa, junto a la fracción del pan, apareció la petición de los cristianos para pedir perdón. Después, el canto para dirigir las oraciones. Luego, la iconografía para recordarnos las cosas celestiales. Quiere decir que todo empieza a girar en torno a la divina liturgia. Si usted me pregunta quiénes son los ortodoxos, la respuesta más sencilla para nosotros es los hombres y mujeres que celebran la divina liturgia, y sería una respuesta satisfactoria, porque en torno a ella viene todo lo demás. No se entiende la liturgia como un acto único de culto exclusivo, sino como el eje que le da sentido a todo lo demás, a la misma vida cristiana. ¿Por qué es diferente o qué tiene que ofrecer la Iglesia Ortodoxa en tierras latinoamericanas? La respuesta no es tan fácil, porque hay unos elementos culturales bastante complejos, y voy a hablar del más sencillo y el más evidente. En la cultura occidental hay un drama en tratar de conciliar la razón y la fe, pero resulta que eso no existe en el cristianismo primigenio. Cuando se hizo las primeras reflexiones, nadie está con la idea de que el alma va por un lado y el cuerpo va por un lado. Se hizo una antropología unificada, es decir, en la Iglesia Ortodoxa nunca se ha hecho una reflexión ni de la Sagrada Escritura, ni de la antropología, ni de la vida de la Iglesia con un hombre separado, como si la ciencia y la fe fueran por caminos distintos. Entonces ahí es una razón muy compleja con el mundo occidental, porque ellos entienden todo como si la vida espiritual fuera algo ajeno, algo voluntario, algo opcional, mientras que en las primeras comunidades cristianas era parte de su quehacer continuo, donde la vida civil y la vida espiritual es una sola. No hay una disociación. No soy en la iglesia una cosa y afuera otra cosa. Tengo que ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida. Por eso, la teología ortodoxa no habla de una mera especulación para tener una vida virtuosa o buena, porque para ser una persona buena ni siquiera se necesita tener religión. Entonces, ¿qué diferencia ofrece en este sentido? Pues que la Iglesia Ortodoxa comprende
que cuando hay una transformación espiritual, necesariamente tiene que haber una conversión total, cuerpo y alma. La iglesia no conoce una vida espiritual aparte y una vida corporal aparte. Estamos hablando de un cambio ontológico de todo el ser de la persona, que es lo que dista mucho del pensamiento medieval, en lo que se conoció también como el método de estudio de la lectio, la questo y la disputatio. Es decir, hay que leer los textos, hay que preguntarse sobre ellos y hay que sacar cuestiones o preguntas sobre ellos, pero todos desde la razón. Es decir, en el cristianismo de la época medieval se empezó a poner el pensamiento aristotélico para comprender el fenómeno cristiano. Muchos dicen que el pensamiento racional de Santo Tomás de Aquino ha cristianizado a Aristóteles, pero ciertamente nosotros hemos visto que con el uso del método racionalista aristotélico, lo que se hizo fue racionalizar el cristianismo, llegando a frases incluso donde se compromete la misma vida de la teología. Una de las más delicadas es cuando dice que la teología, en todo caso, debe estar acorde o en sintonía con el sentido común, pero eso es algo que incluso supera la misma visión cristiana de los primeros siglos. ¿En qué sentido? Cristo dijo una frase muy sencilla: mi reino no es de este mundo. Entonces no podemos categorizar desde la mera especulación racional el cristianismo, porque terminamos diciendo tantas ideas como tantas personas hay, porque todos están usando su forma de racionalizar. Entiéndase porque hay una ramificación que no se detiene. Cada día aparecen más movimientos cristianos y el problema no es que haya más cristianos, el problema es que están diciendo cosas que no corresponden a la tradición más antigua de la iglesia. El fenómeno del mundo protestante, por ejemplo, va a comenzar a finales del siglo XVII. Es decir, no hay una continuidad desde el siglo I hasta esa época y toman los textos bíblicos desconociendo en muchos casos la tradición. Para nosotros es preocupante que hay cristianos que no saben qué es la didaché o la enseñanza de los apóstoles, que es un libro, yo diría, sencillo, fácil de leer, de los primeros siglos, que se encontró un poco tarde, ciertamente, pero que va a reflejar las primeras enseñanzas de los apóstoles, lo que ellos hacían, incluso las primeras pautas de cómo se celebraba la divina liturgia. Pero entonces hay gente que ha apartado la vida de la iglesia por hacer una interpretación llamada actualizada, concorde o acorde al momento presente. Pero resulta que el mensaje de Cristo no es que no se pueda adaptar, el problema es cuando lo han mimetizado a las características culturales de las personas y terminan usando incluso textos para justificar las cosas del mundo presente. En ese sentido, la iglesia busca que el ser humano, lejos de identificarse con el mundo, tenga una experiencia de la vida de la gracia. Ese es lo más importante que nosotros consideramos para que un cristiano pueda restaurar su vida. En síntesis, en 3 pasos, la vida espiritual ortodoxa busca que haya una catarsis, una toma de conciencia de mi existencia, una toma de conciencia de todo lo que me rodea, de mis capacidades, limitaciones, mi postura frente a Cristo. En un segundo momento hablamos de la iluminación,
¿Qué es la iluminación? Cuando ya mi pensamiento no está oscurecido por la mera razón, sino que también hay una participación de la gracia a través de las energías increadas de Dios. Este tema de las energías increadas de Dios no existe en la teología occidental y se ha visto cómo aquí hay una distancia en cuanto a sus formas de concebir la acción de Dios en el mundo. Las energías increadas de Dios es aquello que dimana de Dios y por lo cual todos podemos participar. Y el ejemplo más sencillo, un poco coloquial, es como el sol. Nadie se puede acercar tanto a él porque se puede quemar, pero participa de su luz y su calor. ¿Qué es esto? Parte de la misma característica que es el sol, mas no es su esencia. Nosotros no podemos conocer a Dios en esencia. Por eso se ha dicho que la Iglesia Ortodoxa tiene un método de estudio llamado apofáctico, es decir, que comienza a hablar a partir de lo que Dios no es. Dios no es malo, Dios no es un tirano. Y empezamos a comprender un poco desde esta perspectiva. Pero decir quién es Dios en esencia, ningún ser humano puede hablar ni decir algo certero acerca de eso, porque puede simplemente caer en una mera especulación, pero no participa de la esencia de Dios. El único que podría hablar es Cristo y el Espíritu Santo acerca de la vida de Dios Padre. Entonces ahí es donde viene esta distinción en Dios, lo que son la esencia de Dios y las energías de Dios. Y con esa concepción de energías es que la Iglesia Ortodoxa ha especulado, o más bien reflexionado y meditado para el bien de los fieles. El criterio válido para nosotros de que algo sea realmente ortodoxo o correcto es todo lo que dé una digna alabanza a Dios y sea bueno para la salud espiritual de los fieles. Si eso se cumple, eso simplemente es correcto o es para nosotros ortodoxo. Entonces vemos que dijimos dos caminos de la vida espiritual: la catarsis, la toma de conciencia de la existencia, la iluminación por gracia de Dios, y la tercera, lo que nosotros llamamos la teosis o la deificación, es volver a ser uno con Dios. En la iglesia, esto que están viendo aquí, que se llama iconostasio, que no es una pared que divide, sino es un símbolo que nos recuerda la entrada otra vez al paraíso. El ideal de los cristianos, ¿qué es? Volver al paraíso. ¿Por qué? Porque Adán y Eva allí tenían unas características espectaculares. Uno, hablaban cara a cara todas las tardes con Dios. Otra característica, ninguno de ellos tenía por qué envejecer, ninguno de ellos tenía por qué enfermarse y ninguno de ellos tenía por qué morir. Y ese es el ideal que tiene la iglesia para recordarnos: ser Adán y Eva antes de la caída. ¿Para qué? Para que podamos participar de esa vida de la gracia. No es una posibilidad participar de la vida en Dios, es una realidad que se puede hacer por las energías increadas de Dios. Sin ellas es muy difícil, sería una carrera humana donde posiblemente muchas personas se van a frustrar. No se trata de que la iglesia es la que me salva, Dios es el único que te va a salvar a través de sus energías increadas, y con ellas transformar toda tu existencia y tener una vida plena, llamada a ser divina. San Atanasio lo resume con la siguiente frase: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera
Ese es el llamado que la Iglesia desde el siglo I hasta el día de hoy nos recuerda. Volver a aquel de quien hemos salido de sus manos y volver a participar de la misma gracia, alegría, felicidad en la vida divina.